I apologize for the way this process has unfolded, and I'm deeply sorry. I also understand the deep disappointment. But I think, as you have noted, it's also vital that we protect this package. COP is a meeting or a convention of people and organizations that are pro climate change mitigation and are willing to cooperate and really work against the forces that are not. Ici à Glasgow a été très importante pour nous. Representa sobre todo esta, quizás la última oportunidad de lograr un acuerdo. So for the future we will have a lot of problems with change in the weather conditions and other stuff that will disturb our traditional reindeer herding, the fisheries. So it's coming up with a strategy and it's being really forward in what we are going to do and how we're going to make the change. This is very important because we are able to listen to what leaders are, the negotiations and the commitments that they have put in place to protect our planet. The decisions by the negotiators in this conference will be able to at least try to help the people of the global audience. The environment, so that we can have a climate justice. We are here. There's no more time to just kind of say things without backing it up. There are many people outside there who are really suffering. We have to deliver. Planet is everybody's responsibility. Llegamos a Glasgow con la idea de grabar un documental. Queríamos contar cómo funcionan las conferencias internacionales que organiza Naciones Unidas para negociar políticas globales contra el cambio climático. Sabíamos que esta COP era distinta. Se dio en medio de la pandemia del COVID-19 y a pesar de las complicaciones para viajar a Glasgow, tuvo el mayor número de inscriptos de toda su historia, más de 40.000 personas. Había mucha expectativa, y entender los intereses económicos y geopolíticos de 200 países no era tarea sencilla. Habían pasado 5 años del Acuerdo de París y era un buen momento para fiscalizar si se estaba cumpliendo. De cara a la COP27 en Egipto, aún quedan muchos desafíos por resolver, si es que realmente se pretende limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados, la gran apuesta del planeta, que a pesar de los esfuerzos de las organizaciones ambientales, lo cierto es que todavía está en riesgo y será difícil de alcanzar. Para dar estas discusiones, la COP presenta dos grandes zonas de debate, la Green y la Blue Zone. So COP26 is the conference of the parties, which are basically the countries of the world. And the COP meetings have been meeting for 2 decades or more now, 3 decades, to try and tackle the climate crisis and create international accords to reduce carbon dioxide emissions. The Green Zone at COP is so important for organisations like us, EcoSeek UK. We came here today to discuss and share ideas with an interfaith panel discussion, and we came across ideas about the economy, about politics, around climate change. La Blue Zone es el espacio donde se concentran los factores de poder y se dan las negociaciones entre las partes, siempre en el marco de las reuniones plenarias. Y es ahí donde los países presentan sus propuestas de reducción de emisiones de efecto invernadero que son conocidas como NDCs. So NDCs are a country's national commitments. It's what they've committed to in order to meet their climate ambitions. It's a way for countries to determine what it is that they want to do to mitigate emissions. It's a way for them to incorporate the adaptation actions that they need. And it's also a way for them to integrate all of society into those commitments, both in terms of setting the targets, but also in terms of the implementation. En el Convenio Marco de Naciones Unidas y como en muchos de los otros convenios existen lo que se llaman los cuerpos científicos. Entonces, por una parte están los cuerpos científicos y por otra parte está el cuerpo central de los negociadores, que lo que están acordando es, digamos, las reglas del juego, de las reglas del partido, del Acuerdo de París. Entonces hay diferentes
maneras de negociar, hay grupos de contacto, hay grupos de trabajo, hay fuerza, ¿no? Dependiendo de qué es lo que se les plantea, y básicamente lo que tratan de llegar a un acuerdo es a través de un abanico de diferentes potencias en cuanto a decisiones, ¿no? Llegar a un acuerdo en un texto común que sea acordado por todos los países, y ese es un reto pues muy grande, ¿no? A veces pasan pues horas discutiendo una sola palabra, ¿no? El reclamo por mayor ambición climática suele apuntar especialmente contra las principales economías, las grandes responsables del calentamiento global y por ende las que tendrían que reparar el daño que vienen haciendo contra el medio ambiente. China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón concentran más del 60% del total de emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo. La negociación es un ejercicio de persuasión, porque ningún país, ni siquiera los más grandes, ya pueden venir aquí solos. Siempre son parte de un bloque. Entonces, un primer punto es que hay bloques. Por ejemplo, la Unión Europea negocia como un bloque. Luego está el Umbrella Group, y entonces ahí tenés a varios países. En el caso de América Latina está ILAC. En el caso de África negocian como bloque. Entonces, una de las cosas que, al menos en mi caso, fue más importante era entender que cuando vos tenés prioridades de negociación y tenés que ir a una plenaria, y en esa plenaria se va a apoyar o se va a rechazar la idea, para cuando ya vos llegas a esa plenaria, vos tenés que haber ya entendido no solo cuál es tu coalición que va a estar ahí apoyando, sino quién de estos 200 países es el que más se va a oponer vehementemente. Entonces tenés que tener clara tu alianza. No todo se negocia a nivel de los negociadores aquí, sino que también tenés un espacio ministerial, y a veces, curiosamente, los ministros o las ministras, por lo general son hombres, pero cada vez hay más mujeres, a veces han pasado cosas muy curiosas, y es que hay una inflexibilidad abominable aquí, y viene tal vez el ministro de un país y dice, no, pero está bien, yo apoyo. Lo que hacemos nosotros, los champions, de movilizar a las industrias, movilizar a los gobiernos subnacionales y al sector financiero. Primero, muchas veces desde la acción voluntaria, busca a continuación articularse en regulaciones a nivel local, pero que por supuesto también puedan contribuir a las regulaciones que se generen a nivel global. Por lo tanto, esta es una ruta de dos vías, ¿no? Tenemos que confluir en un punto donde los actores no estatales puedan acelerar todo este mecanismo que debiera estabilizar las emisiones y aumentar la resiliencia. Interesante entender en ese sentido que hace 3 años atrás estábamos, por supuesto, con dificultades incluso de tener claridad de apuntar a los 1,5 grados, ¿no? Era casi una aspiración difícil de lograr cuando el mundo estaba orientado más bien a los 2 grados. Al tiempo que transcurren las negociaciones entre Estados-nación en las reuniones plenarias, la COP desarrolla jornadas de debate que permiten profundizar sobre el futuro de sectores clave como son transporte y energía. Durante el Transport Day surgió algo inédito para la COP. Más de 100 gobiernos nacionales, ciudades, estados y empresas importantes firmaron lo que se conoció como la Declaración de Glasgow, que plantea el compromiso de terminar con los motores de combustión interna para 2035 en los mercados líderes y hacia 2040 en todo el mundo. Con los años se ha venido creando un universo paralelo para decir, ¿cómo podemos hacer cosas? Entonces, aquí, por ejemplo, las personas que no han estado, lo que van a notar es que están los estados reunidos en plenarias y en reuniones, y al lado eventos y charlas y anuncios. Entonces, lo que hizo la presidencia británica en esta COP en particular es que tomó varios temas, por ejemplo, el fin de la era del carbón, cómo hacerla pasar más rápido, el fin de la deforestación, cómo hacerla pasar más rápido. Y ahí vino el fin del motor de combustión. Las ciudades de Latinoamérica tienen una oportunidad enorme ahora para electrificar su transporte público. Vemos que la industria y muchos inversionistas están listos
para ofrecer las soluciones que las ciudades necesitan para desplegar más buses eléctricos en sus ciudades y alcanzar las metas climáticas que tienen. Desde nuestra experiencia, tal vez un consejo fundamental con el fin de lograr obtener los buses eléctricos es algo que suena obvio, pero que es bastante complejo, y es tomar la decisión. Es importante para dar ese paso político en términos de querer tener la flota y de esa forma estructural alrededor de esa concepción de la decisión. Fundamental porque así uno encuentra a través de los estudios de mercado las realidades a las que se tiene que enfrentar, y lo que trata es de encontrar las soluciones alrededor de esas realidades. Costos, financiación, problemas operativos, que todos son superables siempre y cuando exista una estructuración muy rigurosa del riesgo que permita siempre encontrar, si en caso de que se vuelvan una realidad, cuáles son los pasos para mitigarlos. Parte de nuestras iniciativas se engloban en las medidas, en los programas de ciudades, de áreas urbanas sostenibles, de zonas de bajas emisiones, pero parte de las medidas van destinadas precisamente a facilitar la movilidad eléctrica a los particulares y a las empresas a través del MOVES, que es un programa de ayuda que subvenciona para facilitar el lanzamiento rápido de los vehículos eléctricos de todo tipo y de las infraestructuras de recarga. Lograr el desarrollo de la movilidad eléctrica implica un trabajo coordinado entre todos los actores. El sector público debe brindar las señales de mercado adecuadas para animar al sector privado a concretar las inversiones. Of course, when you want to build a new market, someone has to buy the first vehicles, and the more you buy, the more you get to scale, the more then the prices come down, the more it becomes affordable for everyone. So at this stage, things like subsidies, incentives, tax benefits are really important to help bridge the price gap, because we know electric vehicles are cheaper in the long run. Nosotros creemos que el cambio tecnológico está en marcha. Creemos que vamos a vivir una movilidad completamente diferente desde el punto de vista cultural, porque las personas no querrán tanto ser propietarios de vehículos como lo han sido hasta ahora, sino usuarios de servicios de movilidad, incluida la particular, pero con otras alternativas de contrato temporal, de coche compartido, de moto compartida. Y al mismo tiempo sabemos que necesitamos acompañar a la industria en este proceso para que produzcan de una manera diferente, para que se vaya imponiendo con total claridad esas cadenas de producción y ensamblaje que cuentan con soluciones no basadas en el motor de combustión. En el sector eléctrico cobra vital importancia la discusión sobre el tiempo que llevará la transición energética. Las energías renovables son las grandes protagonistas, pero a veces tienen que luchar contra intereses del petróleo o del carbón que todavía permanecen con mucha fuerza. En América Latina debemos reforzar como convicción es que no hay un antagonismo entre reducción de la pobreza, no hay un antagonismo entre reducción de la desigualdad y no hay antagonismo entre políticas importantes de crecimiento económico y social con todo lo que tiene que ver con la transición energética, la lucha contra el cambio climático y la preservación de la biodiversidad. Actualmente, las energías renovables en la región representan casi el 59% de la generación eléctrica. Lideramos en tal sentido a nivel mundial, pero no nos conformamos con eso. Nos fijamos un mayor compromiso para lograr cumplir las metas climáticas y ser más que ambiciosos para lograr el 70% de renovabilidad total en la generación al 2030. Os fósseis já são muito mais caros do que as renováveis. Por natureza são, desde que começamos com os investimentos em energia. Então os fósseis eles vão sair da matriz, não é por uma questão de competitividade, porque eles não são competitivos. É mais por uma questão de diversificação da matriz e segurança no suprimento. Partindo do princípio que nós estamos desenvolvendo novas tecnologias que permitem que a gente garanta a segurança, a competitividade dos preços e a sustentabilidade ambiental, nós podemos fazer essa expansão já a partir de 2030 com energias renováveis apenas. Concerning coal, I think that this COP has made clear how the time of coal is ended. All governments has engage themselves in not funding any more coal abroad the countries. The financial institution has made clear that the coal will be not any more part of their investment plan. So I think that this COP has really made the sign that the era of coal is behind us.
Concerning the role of gas in our scenario, we know, at least from the IPCC 1.5 report, that gas is to peak in 2025, then decline swiftly. Well, the energy transition is just such a massive undertaking, and it affects all sectors of the economy, that really we see a role for all technologies and all fuels as we follow the pathway to net zero. That will change depending on the sector and depending on the time frame, and also depending on the country you're in. For instance, in the electricity sector, particularly in developed economies, that's where we expect to see the most advanced initial decarbonization, where the electricity sector will be using much more renewables. They will become the real powerhouse of renewables. It will get down to 90% depending on the country we're talking about. Well, the reason we're here as the wind industry is because in the scenarios of all the international energy agencies, wind together with solar plays a really big role in decarbonizing the energy system. And the majority of carbon emissions come from energy, and within that the majority of carbon emissions come from electricity. So decarbonizing the electricity system and the wider energy system are really fundamental to decarbonizing the wider world. We have to carry out an energy transition, and we have to move from our existing fossil fuel generation to a world which is really mainly run by renewables, in particular wind and solar. So if you look at the International Energy Agency's net zero by 2050 report, by 2050, 70% of the entire electricity system will be run from wind and solar. And they also play a very big role in decarbonizing the hard-to-abate sectors like industry and transport as well. Son las 5 de la tarde, va terminando esta marcha de Glasgow. Hoy se va a discutir en las plenarias si se alcanza o no un acuerdo, si hay consenso sobre los puntos que quedaron pendientes. Muchos jóvenes. Más de 100.000 estudiantes, activistas y ciudadanos preocupados por el cambio climático marcharon en Glasgow exigiendo una acción global más ambiciosa. Se dio en medio de la COP, y si bien Glasgow fue el epicentro, las protestas se replicaron en más de 500 ciudades en todo el mundo, y esto permitió instalar el tema en la agenda pública y en los medios de comunicación durante varios días. Las protestas también se dieron al interior de la COP y con mucha creatividad. No more bla bla fue el cántico que se escuchó durante toda la conferencia. All those roles, China, the USA, Europe, are critical. You know, we need them critical financing, we need them for innovation for developing countries, but we also need them to lead the way. They have to decarbonize at a rate because it affects the whole world. And we're just really hopeful and really committed to coming up with an agreement that helps us all to build a sustainable future. El financiamiento climático ha sido crucial desde la creación de la convención porque es de alguna manera la materialización de los acuerdos. A nivel internacional se han tenido algunos compromisos, como es la transferencia de $100.000 millones de países desarrollados a países en desarrollo. Si bien es una meta que no se ha cumplido, porque esto se tendría que haber transferido de manera anual a partir del 2020, los países desarrollados han entregado un plan en donde se señala que estos $100.000 millones se podrían desembolsar a partir del 2023. Un poco tarde cuando hablamos de que es una meta que tendría que haberse cumplido en 2020, pero hay un plan para lograrlo. El problema fundamental en la discusión de financiamiento es que los $100.000 millones son insuficientes para combatir el problema de cambio climático, y de ahí la importancia de hablar de una nueva meta, que es un tema crucial para esta COP. Es decir, ¿cuánto nos cuesta el cambio climático? ¿Cuál va a ser esa nueva meta que vamos a tener que empezar a conversar ahora y que se va a materializar hacia el 2025? Los países desarrollados siguen estando en deuda todavía con los países en vía de desarrollo y con el mundo en general. El compromiso de tener 100 billones anuales no se ha cumplido, aunque el Green Climate Fund ha logrado incrementar su financiamiento hacia $20 billones para proyectos de mitigación y adaptación, pero sigue habiendo un déficit. O financiamento para que os países possam alcançar as metas é fundamental.
principalmente para países em desenvolvimento. Volto a dizer que a cooperação é fundamental, como também a transferência de tecnologia. Las discusiones de la COP se realizan a puertas cerradas, y la estrategia de cada bloque o país no se conoce en detalle hasta los últimos minutos, cuando realmente se define la declaración final. El último día de la COP, mientras los países permanecían reunidos en las sesiones plenarias, en los pasillos de Glasgow había confianza en que se alcanzaría un acuerdo histórico, quizás a la altura del que se firmó en París. Well, I'm feeling tired, kind of drained after 2 weeks of very emotional and hard work, but kind of excited because I think we could have a very strong agreement which really keeps 1.5 alive and has much more dynamism in it. But of course, right now there's this sort of what's going on feeling as we've gone from a lot of very strong support from many, many countries for the text. There's some of these huddles with EU, China, India, USA, and so right now, like most people, I'm thinking, what's going on? And the longer it goes on, the more you worry that somebody's going to pull something out. I think they're arguing about coal. No tengo ninguna duda de que el 2050 voy a estar viviendo con 0 emisiones y en un entorno que está trabajando por aumentar la capacidad de la naturaleza de regenerarse. Para sorpresa de los más optimistas, hubo cambios de último momento y el texto terminó siendo menos ambicioso. Por citar un ejemplo, India y otros países cambiaron sobre la hora el compromiso de eliminar gradualmente el uso del carbón y de los combustibles fósiles, tal como se venía discutiendo. El texto final resultó ambiguo y menos contundente. Finalmente se acordó reducir gradualmente las inversiones ineficientes en carbón, gas y petróleo. La palabra eliminar fue reemplazada por reducir, y no era lo mismo. I apologize for the way this process has unfolded, and I am deeply sorry. I also understand the deep disappointment. But I think, as you have noted, it's also vital that we protect this package. Termina la COP y termina nuestro documental, nuestro viaje, nuestra investigación. Y las sensaciones son encontradas. Esperanza en parte por ver un mundo que, a pesar de los intereses económicos en juego, intenta dar pasos en positivo. Pero al mismo tiempo preocupados, porque aún no se logra el cumplimiento del Acuerdo de París, aquel que tanto festejamos en 2015. No está claro cómo el mundo podrá limitar el calentamiento global por debajo de 1.5 grados centígrados. Y los poderosos no aceptan sus responsabilidades y tampoco aportan el financiamiento necesario para frenar las sequías, las inundaciones y todas las catástrofes climáticas que estamos viendo por estos días. Quizás sea momento de pensar una nueva forma de negociación, vinculante y con un control más exhaustivo. Nos consuela pensar que ya prácticamente no quedan negacionistas del cambio climático y esto sí se puede ver en las COP. Ahora es el turno de la COP27, con desafíos quizás más ambiciosos por el contexto de crisis energética internacional y un escenario geopolítico de guerra, más complicado que en 2021. Estaremos atentos para leer la letra chica de la declaración y quedan pocos días para conocerla. Cuando sea la COP35, allá por el año 2030, podremos mirar para atrás y revisar las posiciones de los países que formaron parte de las COP. Si el mundo sigue en esta loca carrera por destruir el planeta, al menos gracias a las COP sabremos quiénes fueron los responsables. Ojalá no tengamos que pedir perdón. Algo descubre sin mirar si hay destino y busca baldosas en las calles que hagan zigzag.